Pues vamos a continuar, hermanos, ya con Mateo 6, nuestro estudio del Sermón del Monte. Para esta fecha, hermanos, ya nos encontramos en los últimos versículos del capítulo 6 de Mateo, hermanos. Y estos versos que vamos a estudiar, hermanos, de Mateo capítulo 6, son, hermanos, unos versos muy confrontantes y yo creo que son algunos de los más confrontantes en el Nuevo Testamento, hermanos, principalmente en el área de la situación económica. ¿Ok? Antes de leer, hermanos, los versículos que vamos a estudiar, quiero, como manera de introducción, leerles un artículo que leí en El Financiero. El Financiero escribió este artículo en mayo de este año y el artículo dice de esta manera: gracias al cambio climático, a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis estallará, principalmente en el sector alimenticio. Este artículo escribe que en los últimos 12 meses, de acuerdo a los datos del INEGI, en México los precios se incrementaron el 12.6%, es decir, alrededor de 5 puntos arriba de la inflación general. El maíz subió un 16%, el pan 15.5%, el pollo 13.5%, los aceites y grasas vegetales subieron el 37%. Y a nivel global, escribe este artículo que dice la ONU, que anunció que en el 2020 aproximadamente 155 millones de personas padecían hambre. Y en el 2021 la cifra subió a 193 millones de personas con crisis alimenticia. Y ahí acaba el artículo, hermanos. Es una realidad, hermanos, que no podemos negar. A nivel mundial estamos en una crisis alimenticia. Esa es una realidad, hermanos. Quizás alguien puede decir, es que es normal que suban los precios. Bueno, sí es normal que suban los precios, pero no a las maneras que hoy en día estamos viendo que suben los precios, ¿no es cierto? Hoy en día los precios están yendo para el cielo, hermanos. Algo que te costaba 5 pesos, ahora te cuesta 10 pesos, ¿no? Y, hermanos, las proyecciones de expertos, de gente que estudia economía, finanzas, las proyecciones son malas, son malas. Todo apunta a que los precios van a seguir subiendo cada día más. En términos humanos, eso nos preocupa, ¿no es cierto? Que las cosas suban. Nos preocupa que los precios se disparen. ¿Por qué? Porque probablemente quizás alguno no tiene trabajo. Y entonces, si no tengo trabajo y suben las cosas, ¿de dónde va a venir mi comida? O quizás tengas trabajo, pero la crisis económica te está apretando a tal grado que a lo mejor ya no sales con tus gastos del mes. O quizás otros hermanos sí tengan dinero y dicen, yo estoy bien este año, pero la crisis me va a hacer pensar qué va a pasar el próximo año con mis ingresos. ¿Qué va a pasar? Bueno, hermanos, el Señor Jesús da respuesta para esta preocupación, para estas crisis económicas. Acompáñame a Mateo 6, versículo 25. Mateo 6, versículo 25. Vamos a leer hasta el versículo 34, hasta acabar todo el versículo 6, todo el capítulo 6, perdón. Mateo 6, versículo 25 dice así: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo
que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, si pusieron atención en lo que leímos en estos 10 versículos, el Señor Jesucristo repite la palabra afán o sus derivados, la repite 6 veces. Por ejemplo, versículo 25, vean, dice, no que os afanéis, afanéis. En el versículo 27, hermanos, dice, afane. En el 28 dice, afanéis. En el 31, vean, en el 31 usa la palabra afanéis. Y en el 34 nuevamente dice, afanéis. Y al final del 34, vean, hermanos, dice, afán. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo está repitiendo mucho esta palabra. Ahora, nota algo también, hermano. El Señor Jesucristo repite un mandato 3 veces. Lo repite 3 veces un mandato. Por ejemplo, vean, versículo 25 dice, por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida. Ahí está el mandato, no os afanéis. Versículo 31, vean, versículo 31 dice, no os afanéis pues. Y en el versículo 34, hermanos, dice, no os afanéis por el día de mañana. Como pueden notar, hermanos, esta es la idea central del texto, ¿ok? No afanarte, no caer en el afán. Y es probable, hermanos, que el Señor Jesús le dedique mucho tiempo a esta idea, a este tema, porque la tendencia del hombre es siempre afanarse por nuestras necesidades materiales básicas. Esa, hermano, siempre es la tendencia del hombre. Obviamente, hermanos, toda persona quiere vivir una vida sin preocupación, ¿no es cierto? Y mucho menos preocupación de alimento, de vestido, de techo. Pero aquí, hermanos, el Señor presenta la manera, escucha, en que tú debes de vivir la vida, específicamente con tus necesidades materiales. Vamos a estudiar verso por verso para ir entendiendo lo que el Señor Jesucristo nos quería mostrar. Vean, comenzamos, versículo 25. Empieza el Señor Jesús con estas palabras diciendo, escucha, por tanto, ¿qué? Os digo. Detengámonos ahí. Por tanto, os digo. Esta frase, hermanos, por tanto, une lo que está a punto de decir con lo que acaba de decir. ¿Qué acaba de decir? Versículo 24. Eso es lo que acaba de decir. Vean lo que dice el versículo 24. Versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y ¿a quién? Y a las riquezas. Recuerda, hermano, que el Señor empieza hablando del dinero desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Pero vean lo que dice el versículo 21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también, pues también vuestro porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, dice el Señor Jesús, la manera en que tú usas tu dinero y tus posesiones materiales, eso reflejará tu vida espiritual. Eso va a reflejar tu vida espiritual. Y con el verso 24, el Señor Jesús nos dice que el dinero no solamente muestra tu condición espiritual, sino que el dinero muestra también que quién es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Tú puedes decir que eres cristiano, tú puedes decir que amas a Cristo, pero escucha, un indicador, hermano, y que no puedes engañar, sin duda alguna, un indicador de que si realmente eres cristiano no es
cómo usas tu dinero, cómo tú estás utilizando tu dinero. Eso va a reflejar si realmente eres cristiano o no eres cristiano. Recuerda, hermano, aquí el Señor Jesucristo no está hablando de que tú debes de ser pobre, de que debes de despojarte de todo el dinero. No. Aquí, hermanos, está hablando de que si tienes un corazón transformado, una vida transformado, entonces tú vas a manifestar el uso correcto del dinero. ¿Ok? Tengas mucho o tengas poco. Tengas lo que tengas, hermano, si tú has nacido de nuevo, tú lo vas a utilizar de manera ¿qué? Correcta. Tú vas a usarlo para la gloria de Dios. Tú vas a mostrar, hermano, que tu Dios es el Dios verdadero y no las riquezas. Porque recuerda, versículo 24, ninguno puede servir ¿a quién? A dos señores, porque o aborreces al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Si tú realmente fuiste salvado, tu uso del dinero se verá impactado. Esa es una realidad, porque ninguno puede servir a dos amos. Un esclavo se debe de manera total ¿a quién? A su señor. A su señor. O a Dios o a las riquezas. Si Dios es tu amo, ¿qué vas a hacer? Vas a tener una actitud correcta con tu dinero. Y por supuesto con tus posesiones materiales. Escucha, hermano, el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, ¿sí? Disfruta su dinero, pero también ¿qué hace? ¿Recuerdan? Provee para su familia, ¿no es cierto? Ayuda al necesitado, aporta para la extensión del reino por medio de las ofrendas en la iglesia, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el verdadero creyente. Eso es lo que hace el que ha nacido de nuevo, el que quiere servir a Dios y no a las riquezas. Tengas mucho o tengas poco, eso es lo que hace un verdadero creyente. Recuerden, hermanos, en las Escrituras no hay porcentajes de cuánto dar. Tampoco hay cuotas. Simplemente tú analizas tus ingresos y ¿qué haces? Propones en tu corazón cuánto dar. Yo tengo esto, voy a repartir mi dinero porque tengo responsabilidades y esto es para el Señor. Recuerden, hermanos, esto es entre tú y Dios. Nada más. ¿Ok? Entonces, el versículo 24, hermanos, dice que de la manera en que tú usas tu dinero, refleja ¿qué? ¿Quién es tu amo? Tu Dios. Y en ese contexto, hermanos, entra el versículo 25. Por eso el Señor dice, por tanto os digo. O sea, debido a que tu amo es el Dios verdadero y no las riquezas, debido a que tú eres esclavo del Dios verdadero y no de las riquezas, y debido a que tú solamente quieres agradar a tu amo, obedecerlo, renunciando a tus deseos, a tus anhelos, debido a que tú te debes a tu Señor como esclavo, debido a que tú quieres agradar con todo tu corazón a tu Señor y nada más, así como los esclavos de la antigua Roma, su única preocupación ¿cuál era? ¿Agradar a su amo? Bueno, así tú también. Tú eres esclavo de Cristo. Y tú solamente tienes una prioridad. ¿Cuál es? Agradarle, obedecer a tu Señor, agradar a tu Señor. Si tú haces eso, hermano, si tú haces tu único trabajo que es agradarle al Señor, escucha, Él se va a encargar de proveerte todo lo que necesitas. Por eso dice versículo 25, vean, por tanto os digo que no os afanéis. Retengámonos ahí. No os afanéis. O sea, hermano, tu único trabajo es servirle ¿a quién? A tu amo, a tu Dios. Ese es tu único trabajo. Obedecerle. ¿Y cuál es su trabajo de Él? Proveerte. Proveerte de lo que tú necesitas. Por eso, escucha, no os afanéis. Esa frase de no os afanéis, hermanos, es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es un mandato. El Señor te está ordenando, no te afanes.
La idea, hermanos, de afanarte, de afanéis, hermanos, la idea de eso quiere decir que tú te andes con cuidado. No te andes con cuidado, esa es la idea de la palabra. No te preocupes, no seas ansioso. No te preocupes, dice el Señor. Es un mandato del Señor. Este es un mandato, hermanos. La idea de ese mandato, hermanos, es que tú debes de dejar de afanarte. Si tú lo haces, nota algo importante. Si tú te afanas, tú estarías pecando delante de Dios. El afán, el preocuparte, el tener una ansiedad es pecado. ¿Por qué? Porque muestra, escucha, una falta de confianza en tu Dios, en tu amo, en tu Señor. Es pecado el afanarse. En griego esa palabra de afán, es marimagno. Esto se traduce, como ya lo mencioné, como ten cuidado, tener cuidado, preocuparse, tener ansiedad. Eso es afanarse. No tengas cuidado, no tengas preocupaciones, no tengas ansiedad. Y sabes, hermano, esta palabra no siempre se refiere a la ansiedad de la preocupación en sentido pecaminoso. No siempre se refiere a eso. No siempre la palabra esta de ansiedad lo vemos como un pecado. Por ejemplo, hermanos, acompáñame a Filipenses 4:6, por favor. Sin perder, por supuesto, nuestro versículo base de Mateo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vean lo que dice Pablo. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vean lo que dice. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Escucha, detengámonos ahí tantito. Por nada estéis afanosos. Aquí Pablo está usando la palabra afanosos en sentido negativo. O sea, hay una preocupación pecaminosa. Y la idea, hermano, es por nada estés preocupado pecaminosamente. Pero vean, continúa diciendo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ahora nota, hermano, que toda la preocupación es ¿qué? Es pecado. Dice, por nada estéis afanosos, por nada te preocupes. La preocupación es pecado. Y hay preocupación pecaminosa, como esta. Y también hay preocupación piadosa. ¿Cuál es la preocupación piadosa? Vean lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios 11:28. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28 dice, y además de otras cosas, hablando Pablo, lo que sobre mí se me agolpa cada día, ¿qué dice ahí? La preocupación por todas las iglesias. Escucha, hermanos, el amor que Pablo tenía a las iglesias le llevaba ¿a qué? A preocuparse por ellas. Ese tipo de preocupación es una preocupación piadosa, santa. ¿Por qué, hermanos? Porque esa preocupación, escucha, está fundada en el amor de Dios hacia con los otros. El amor se preocupa, ¿no es cierto? El amor se preocupa por las personas que ama. ¿No es así? Es una preocupación piadosa. ¿Por qué, hermanos? Recuerden, el amor no es apático. El amor no es frío. El amor no es indiferente, hermanos. El amor se preocupa. ¿Se dan cuenta? Pablo aquí se está preocupando de manera piadosa. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo en Mateo 6, Él no está hablando de la preocupación piadosa.
Él está hablando de la preocupación pecaminosa. Pecaminosa. Y hay que tomar eso en cuenta, hermanos, porque nos podemos confundir. Podemos confundirnos. Y obviamente, tú te puedes preocupar y no pecas. Obviamente, hermano, tú lo puedes hacer. Por ejemplo, no tienes trabajo y estás buscando, pero no encuentras. Y quizás llega una preocupación, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que tu preocupación sea pecaminosa. O porque se te hizo tarde a algún lado y no llegas rápido porque hay tráfico por X cosa y tienes la preocupación de que no vas a llegar temprano a ese lado. O porque no has estudiado las Escrituras. Caramba, es que ahora no he tenido el tiempo para estudiar las Escrituras. Y te preocupas, ¿no es cierto? Todos nos preocupamos, hermanos. Y no pasa nada. No pecas. Porque obviamente tú estás buscando ¿qué? Quizás un trabajo. Tú estás buscando llegar a tiempo a ese lugar. Tú estás buscando estudiar las Escrituras como el Señor te lo ha ordenado. Tú oras al Señor para que supla esa falta, esa necesidad. Eres diligente en hacer tus cosas. Y muchas cosas, hermanos, probablemente no están en tus manos. Pero tú estás ahí siendo fiel al Señor, ¿no es cierto? Y esa es una preocupación santa, una preocupación pecaminosa. Lo malo es que esa preocupación piadosa se vuelva una preocupación ¿qué? Pecaminosa. Cuando tú empiezas a pensar como si tú fueras Dios. Ahí está lo malo. Tú quieres tomar el lugar de Dios. Tú quieres usurpar el lugar de Dios y te olvidas que Dios es el proveedor de todas las cosas. Ahí entra la preocupación pecaminosa. ¿Pueden darse cuenta, hermanos, la diferencia? Tomando el ejemplo del trabajo. Tú te preocupas por encontrarlo de manera responsable, por supuesto. Tú quieres trabajar para sostener a tu familia, para tener los gastos necesarios. Tú dependes de Dios. Pero otra cosa, hermanos, escucha, es que no duermes porque tú no sabes qué vas a comer el día de mañana porque no tienes trabajo. Y escucha, pero si tú haces lo de tu parte, si tú te esfuerzas por buscar el trabajo y confías en Dios, entonces vas a dormir tranquilo, vas a dormir en paz, porque tú estás confiando en Dios. Ahí está la diferencia. Es que yo no puedo dormir porque no sé qué voy a hacer mañana, ya no tengo dinero. Entonces te preocupas pecaminosamente, porque no estás confiando en Dios, tu proveedor. Pero si tú buscas trabajo, haces lo que está de tu parte, pero el trabajo no llega, bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermanos, eso es confiar en el Señor. Eso es no afanarte. No afanarte. Tu responsabilidad es vivir conforme ¿qué? Las Escrituras. Tú tomas en serio la vida cristiana. Tú confías en Dios. Y tú eres diligente, hermano, en tus responsabilidades. Y Dios te proveerá en su debido tiempo. Esa es la idea de no afanarte. De no afanarte. Entonces, regresando a Mateo 6:25, hermanos. Regresando a Mateo 6:25, el Señor Jesucristo prohíbe, que escucha, la preocupación, ¿qué? Pecaminosa. Dice el versículo 25, por tanto os digo que no os afanéis. O sea, deja de preocuparte pecaminosamente. ¿Por qué? Continúa diciendo el texto. Por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Nota, hermano, que el Señor Jesús habla de nuestras necesidades básicas, ¿no es cierto? Comida, bebida y ¿qué? Vestido. En otras palabras, hermanos, esto es indispensable para vivir. Si tú no tienes comida, bebida y vestido, es muy probable que no sobrevivas, ¿no es cierto? Pero aquí, hermanos, Dios nos manda ¿a qué? A no afanarnos. Nos manda a que no cultivemos ese hábito de preocuparnos pecaminosamente por nuestras necesidades básicas para vivir. Es una realidad, hermano. Sin comida, sin bebida, sin vestido, no podemos vivir. Nos morimos. Pero el Señor dice, no te preocupes. No te afanes de manera pecaminosa. Ahora, hermano, quiero que pienses en esto.
Piensa en esto, hermanos. Si aquí Dios está prohibiendo que no te preocupes pecaminosamente por lo indispensable para vivir, ¿cuánto más, hermano, debes evitar el afán por las cosas materiales? Por las cosas materiales, que no son indispensables para vivir, ¿no es cierto? Si el Señor te dice, no te preocupes por tu comida, por tu vestido y por tu techo, entonces, ¿por qué te afanas por lo demás? Que no es indispensable para vivir, como un coche, una casa, un juego, una sala, una televisión, un celular, etc. ¿Se dan cuenta, hermanos? La ironía de esto. Muchas veces nos preocupamos por otras cosas, nos afanamos por otras cosas que no tienen sentido. El punto, hermanos, es que preocuparte pecaminosamente por tus necesidades básicas, escucha, es pecado. Es pecado. Quiero que notes, hermano, que la preocupación piadosa se enfoca ¿en qué? En cumplir tus responsabilidades. La preocupación santa hace que tú seas responsable. Y una vez que tú haces lo que está en tus manos con esa responsabilidad, ahí termina todo. ¿Por qué? Porque sabes que tú no puedes hacer más. Tú descansas ¿en quién? En Dios. Esa es la preocupación piadosa. Al lado contrario, la preocupación pecaminosa, esa la prohíbe el Señor. ¿Por qué? Porque esa preocupación va más allá de tus responsabilidades. Y en algún sentido, hermano, tú quieres suplantar el lugar de Dios, tratando de buscar y buscar y buscar y quiero la solución y quiero la solución. Y muchas veces tú sabes que no hay solución, pero tú quieres la solución. Porque tú eres el poderoso, porque tú puedes. ¿Notas la diferencia, hermano? Hay una diferencia grande entre preocupación pecaminosa y preocupación piadosa. Dice el Señor, no te afanes por tus necesidades básicas, porque eso es pecado. Y sabes, hermano, no solo esto aplica a tus necesidades básicas. Este principio de no afanarte de manera pecaminosa aplica a todo. Ya lo leímos, Filipenses 6, que dice, por tanto, de nada te afanéis. De nada estés afanado. Y ese nada es nada. En español, en griego y en chino. Nada es nada. Recuerda esto, hermanos. En sentido pecaminoso tú te puedes preocupar. Y estarías pecando en contra de Dios. No la apliques mal a tu vida, hermano. Porque si tú la aplicas mal a tu vida, tú puedes caer en la irresponsabilidad. ¿No es cierto? Como no me tengo que preocupar pecaminosamente, entonces no voy a trabajar. No me voy a ser responsable de mis estudios bíblicos. No, hermano. Pablo dice, de nada te preocupéis, pero pecaminosamente. Pecaminosamente. En otras palabras, cumple tus responsabilidades y confía en el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo en Filipenses. Ahora, vean cómo concluye el Señor Jesús ahí en el versículo 25 de Mateo 6. Él termina con una pregunta. Mateo 6, versículo 25, al final dice la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que ¿qué? Que el vestido? En otras palabras, el Señor dice, si Dios te dio la vida, Él la va a sostener. Esa es la idea, hermanos. Si Dios te dio la vida, Él la va a sostener. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si Él te dio la vida, te va a sostener. Vean, hermanos, me gustaría que vean un ejemplo práctico de lo que es la preocupación pecaminosa. En las Escrituras hay un ejemplo práctico. Acompáñame a Lucas 10, ahí está el ejemplo práctico. Lucas, capítulo 10. Y aquí vamos a aprender muchas cosas acerca de la preocupación pecaminosa, hermanos. Lucas 10, versículo 38 al 40.
Lucas 10, versículo 38 al 40, es la historia de Marta y María, hermanos. Y antes de leerlo, solamente recuerden, Marta refleja la preocupación pecaminosa y María refleja la preocupación piadosa, ¿ok? Ahí estamos parados, ¿ok, hermano? Entonces vamos a leer Lucas 10, versículo 38. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. O sea, llegó el Señor Jesús a la casa de Marta y ella lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Vean, hermanos, la palabra preocupaba en el griego es la misma que está usando el Señor Jesús en Mateo 6:25. Es la misma palabra, ¿ok? Afanada, se preocupaba, ¿ok? Seguimos leyendo versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, ¿qué? Que me ayude. Detengámonos ahí tantito, hermano. Aquí vamos a ver varias características de una persona preocupada pecaminosamente. Nota, hermano, que así como Marta se preocupa y hace cosas buenas, porque ¿qué estaba haciendo Marta? Su quehacer. El quehacer, hermanos, no es malo. No es malo atender al Señor. Ella quiere cumplir con su responsabilidad de ¿qué? De limpiar su casa. Eso no es pecado. No es pecado atender a las personas. Ella quería tener sus cosas limpias, en orden, o lo que sea que haga, ella lo quería tener bien. Pero nota y escucha, una persona preocupada pecaminosamente puede estar involucrada en actividades buenas. Puede estar involucrada en actividades buenas. Ella estaba haciendo su quehacer, eso es bueno, ¿no es cierto? Pero ella estaba preocupada pecaminosamente. Estaba preocupada pecaminosamente. Y eso pasa, hermanos, en la vida diaria. Tú te involucras en cosas buenas, ¿no es cierto? Como tu trabajo, para darle de comer a tu familia. O, ¿qué pasa si un domingo llega un familiar a tu casa? Tú lo quieres atender, ¿no es cierto? Tú buscas darle lo mejor, ¿no es cierto? Pero ¿qué haces? Muchas veces faltamos a la iglesia por atender al familiar. Tú vienes a la iglesia, tú buscas ayudar a la iglesia, tú buscas dar un estudio bíblico, una reflexión bíblica, ¿no es cierto? O lo que sea que tú hagas. Tú haces cosas buenas que no son pecados, ¿no es cierto? Pero escucha, muchas veces eso hace que sea engañoso identificar la preocupación pecaminosa. Lo hace más difícil. Es que estoy haciendo cosas buenas, es que estoy atendiendo a mi familia, es que estoy yendo a trabajar. ¿Te preocupas por cosas buenas? Pero en sentido ¿qué? Pecaminoso. Pecaminoso. Si notas, hermano, Marta no está pecando en su acción de recibir a Jesús. Ella no está pecando en la acción de atender a Jesús. Eso no es pecado. Pero lo repito, una persona preocupada pecaminosamente puede estar involucrada en buenas acciones. También nota, vea, versículo 39. Esta, o sea, Marta, tenía una hermana que se llamaba, ¿qué? María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, escucha, Marta, Marta, ¿qué? Afanada. Otra vez, hermano, es la misma palabra en griego que vemos en Mateo, afanada. Marta, Marta, afanada. ¿Y qué? Y turbada. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
En otras palabras, hermanos, para entender este texto, el Señor Jesús está diciendo, ¿sabes, Marta? María está enfocada ¿en qué? En la prioridad. Tú no. Tú no. Entonces, hermanos, una persona que se preocupa de manera pecaminosa, escucha, aunque esté involucrada en cosas buenas, no se enfoca en lo prioritario. Eso es lo que hace una persona que se preocupa de manera pecaminosa. No se enfoca en lo prioritario. Porque nota, no entró cualquier persona a la casa de Marta. Pásale, Jesús, pásale. Ahí está tu casa, siéntate, estoy en la cocina, ahorita te atiendo. Marta, ¿por qué haces eso? Llegó a tu casa el Dios del universo, ¿no es cierto? El Hijo de Dios está en tu casa, no el hijo del vecino, no el hijo de cualquiera. Dios está en tu casa. Cada cuando Dios te visita personalmente, literalmente a tu casa. El Dios de todo, cada cuando lo hace, hermanos. Bueno, ella lo recibe y ¿qué hace? Está en sus quehaceres. Está en sus quehaceres. Escucha, hermano. El que se preocupa de manera pecaminosa, escucha, pierde la oportunidad por distraerse de cosas secundarias. Pierde la oportunidad. ¿Otra vez? El mismo Cristo las visitó. Alguien puede decir, es que era importante atenderlo. Claro, era importante atenderlo, ¿no? Era importante tener la casa ordenada, ¿no es cierto? Eso era importante. Pero vean lo que mismo Cristo dijo, versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué era necesario? ¿Qué era importante más que el quehacer? Vean, versículo 39. Versículo 39, María, sentándose a los pies de Jesús, ¿oía qué? Su palabra. Ahí está lo importante. Oír la palabra de Dios. Ella, María, aprendió del Señor. Dice el Señor, esto deberías de hacer tú, Marta. Tú deberías de escuchar la palabra. Pero Marta estaba ¿qué? Preocupada, afanada pecaminosamente. Ella estaba turbada pecaminosamente. Ella perdió el privilegio de aprender de las Escrituras. Ella perdió la oportunidad de sentarse a los pies del Creador del universo. Qué oportunidad desperdició, ¿no? ¿A quién no le gustaría sentarse a los pies de Cristo? Marta lo desperdició. Lo desperdició. Ahora, hermanos, ¿con qué frecuencia hacemos nosotros esto? ¿Hay oportunidad de ir a conferencias bíblicas? ¿Hay oportunidad de estudiar la palabra de Dios? Es más, hermanos, cada domingo tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios sentado a sus pies. Cada domingo. Pero tengo que lavar mi ropa, pero tengo que atender a mis visitas, es que tengo que desayunar temprano, es que me dormí muy noche, y cosas. Pretextos, quehaceres y quehaceres. Entendamos una cosa, hermanos. Todo esto es bueno, sí, es bueno. Pero escucha, debe de haber un sacrificio de tu parte. Debe de haber un sacrificio. Quizá te duermes por lavar tu ropa tarde y te duermes y te gana el sueño porque te dormiste noche. Pues hermano, pues lávala más temprano entonces. Es que mis visitas, es que me visitaron mis primos, mis tíos. No le puedes decir, vamos a la iglesia, ¿me acompañas? O quédate en tu casa, agarra lo que quieras y ahorita regreso, no me tardo. No podemos hacer eso, hermanos. Es que no desayuné. Hermano, levántate más temprano entonces para desayunar. Si quieres desayunar antes de venir a la iglesia, pues tú te paras temprano. O te duermes temprano para que no te gane la mañana. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay iglesia, ¿no es cierto?
Porque sabes que hay un estudio bíblico, ¿no es cierto? Porque sabes que tienes una responsabilidad con Dios, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Tienes una oportunidad grande de escuchar al Dios del universo, pero no quieres. La desperdicias. Te afanas por tus cosas. Te preocupas de manera pecaminosa por esas cosas y olvidas al Señor. Muchas veces nos parecemos a Marta, ¿no es cierto? Nota algo en el versículo 41. Versículo 41 ahí mismo. Dice el Señor Jesús, nota esto, es bueno. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿qué? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Turbada estás con muchas cosas. No solamente estás afanada, no solamente estás preocupada pecaminosamente, también estás turbada. Algunos reflejan esto externamente, algunas personas, más que otras. Ay, es que ya estoy bien ansioso. Y se te ve en tu cara, hermanos, que estás bien preocupado porque no lavaste tu ropa, porque no la tendiste y ya va a llover. Y estás más preocupado por tu ropa que por poner atención a lo que Cristo, lo que Dios está hablando por medio del predicador. Algunos lo reflejamos, algunos nos turbamos con estos problemas. Estamos intranquilos, no tenemos paz y ya nos queremos ir, ya estamos ver y ver el reloj. Nos turbamos. Otros más, como no descansaron, pues se duermen. Y las predicaciones los cansan y se duermen. Y están intranquilos porque están cabecí, cabecié. Y no aguantan la predicación, no aguantan escuchar a Dios hablar. Porque no descansaron. Y se turban en eso, se turban. No hay paz, hermanos. Escucha también, una persona también que se afana, que se preocupa pecaminosamente, escucha, también es egoísta. También es egoísta. Vean lo que dice el versículo 40. Versículo 40 ahí dice, pero Marta se preocupaba ¿con qué? Con muchos quehaceres. Pero vean, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Nota la pregunta ahí. Ahí hay un yo. Yo estoy haciendo todo el quehacer. Yo estoy haciendo todo. En otras palabras, Marta dice, Señor, ¿acaso no te importa que yo estoy haciendo todo el quehacer? Ahí está el yo. Es una persona egoísta. Y hermanos, la preocupación pecaminosa también te puede llevar a cometer otros pecados. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Porque tú con tu afán puedes olvidarte quizás de orar por alguien. Tú le dijiste a su hermano, sí, voy a orar por ti, pero de tanto quehacer que tienes, se te olvidó orar por él. Quizás se te olvida ayudar a alguien. Pero como estás muy preocupado, preocupada por tus cosas, te olvidas y pecas. Porque ¿qué dice el Señor? Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y pecaste ahí. Porque se te olvidó por tus afanes, por tus preocupaciones. Y sabes, yo creo que todo es malo, por supuesto, pero aquí está realmente el pecado. Escucha, la persona que se preocupa pecaminosamente, escucha, olvida quién es Dios. Olvida quién es Dios. Hermanos, vean a Marta. Marta no está hablando con el vecino. Ella está hablando con el creador del universo. Pero, ¿qué hace Marta? Le pregunta, versículo 40, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dile. La palabra dile, hermano, es un mandato, es un imperativo. Dile. Ella está ordenando al Señor del todo. Dile. Jesús, párate y dile que me ayude. Esa es la actitud que está haciendo Marta. ¿Puedes imaginar esta actitud, hermano, pecaminosa? Aquí Marta trata al Señor como si Él no conociera las cosas. Como si Él no fuera el Dios poderoso, omnisciente y omnipresente. Y además aquí Marta actúa como si Cristo
no se preocupara por ella. Es que yo estoy haciendo todo, Cristo, ¿no me estás viendo? Dile a mi hermana que me ayude. Ella está actuando como si Cristo no se preocupara por ella. A Marta se le olvida que Jesús es amor, es gracia, es misericordia. A ella se le olvida que Cristo sí se preocupa por ella. A ella se le olvida que Jesús, ese hombre y ser perfecto, amoroso, está pendiente de sus luchas, de sus aflicciones, de sus necesidades. Pero ¿qué hace la preocupación pecaminosa, hermanos? La preocupación pecaminosa, escucha, distorsiona el concepto de quién es Dios. Eso es lo que hace la preocupación pecaminosa. Distorsiona todo el concepto de quién es Dios. Y además lo trata como si fuera igual a ella, ¿no? Como si fuera un igual. Y le ordena, haz esto. Hermano, sin duda aquí el Señor tuvo mucha misericordia con Marta. Mucha misericordia. Y sabes, hermano, Dios también tiene mucha misericordia contigo. Mucha misericordia. Porque así somos, ¿no es cierto? Así somos cuando nos preocupamos pecaminosamente, ¿no es cierto? Nos olvidamos de quién es Dios. Sin duda, hermanos, la persona que se preocupa pecaminosamente no piensa en Dios ni en su palabra. Eso también hace una persona que se preocupa pecaminosamente. No piensa en Dios ni en su palabra. Vean versículo 42 que dice, versículo 42, pero solo una cosa es necesaria y María, ¿qué? Ha escogido la buena parte. María ha escogido. Eso es importante, esa palabra. Ha escogido. Hermanos, estudiar las Escrituras, tener un tiempo con el Señor, dejar que Él hable a tu vida por medio del estudio de la palabra, venir a las iglesias a congregarse. Escucha, es una decisión. Es una decisión. María, ¿a qué? Ha escogido. Estudiar, orar, venir a la iglesia y hacer todo lo que Dios manda es una decisión. Así como María, ella escogió, ella tomó la decisión. Obviamente, hermanos, aquí María vivió esto literalmente. Esto es una historia que es literal. Y ella lo vivió literalmente porque el Señor estaba literalmente con ella. Pero, hermanos, hoy en día la decisión es la misma. La decisión es la misma. ¿Qué cambia? Bueno, cambia el método, ¿no? Literalmente el Señor estaba con María. Bueno, ahora viene el Señor a nosotros ¿con qué? Espiritualmente. Cambia el método, pero la idea es la misma. Tú escoges ir al Señor. Tú tomas la decisión. ¿No es cierto, hermanos? El Señor baja espiritualmente, no literal, espiritualmente. Entonces, si tú quieres estudiar la palabra, si tú quieres orar, hazlo, que sea una decisión. Tú tomas esa decisión. Marta, como todos los que se preocupan pecaminosamente, no pensaba en Dios y no pensaba en su palabra. Ella no lo hacía. ¿Se dan cuenta? Ya vamos a ir acabando, hermanos. Ahora, con todo esto que acabamos de ver de esta historia, hermano, yo no quiero decir que te olvides de tus quehaceres. Eso no está enseñando el Jesús aquí. El Señor Jesús no está diciendo, olvídate de tus quehaceres para que vengas a la iglesia o para que vengas y estudies la palabra o para que vengas y oras. Olvídate de tu trabajo, olvídate de tu escuela, olvídate de cualquier otra cosa en ámbitos de tu responsabilidad de tu vida. No, no, no. Eso no está diciendo el Señor aquí. No te olvides de tus responsabilidades. Hazlas. Pero, escucha, ten en cuenta tus prioridades. Ten en cuenta tus prioridades. Esa es la idea aquí, hermanos. Sí, tengo que ver por mi familia, sí tengo que estudiar, sí tengo que trabajar, sí tengo que lavar mi ropa, sí tengo que dormir, sí tengo que desayunar, sí. Pero mi responsabilidad primaria, ¿qué es? Sentarme a los pies de Jesús,
a escuchar su palabra. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea, hermanos. No nos olvidemos de nuestras responsabilidades porque Dios nos manda eso también. ¿Ok? Entonces, hermanos, lo que tenemos que resaltar en estos versos es el contexto histórico. Es una oportunidad única para ellas. Y Marta la desperdició con su afán. Con su afán la desperdició. Esta historia, hermanos, sirve para que nosotros nos demos cuenta que el pecado de preocuparnos pecaminosamente es serio. Es serio. Y nos podemos perder de muchas bendiciones. Regresando a Mateo 6:25, vean lo que dice Mateo 6, y ya vamos a ir acabando, hermanos. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el Señor, no te afanes en las cosas de esta vida, porque es pecado, es pecado. Y sabes, hermano, el Señor muestra su misericordia con nosotros, que nos sigue explicando esto. Él explica aún más esta idea del afán. Porque para el Señor hubiera sido fácil únicamente decir, no te afanes, ¿no es cierto? Porque ese es el mandato. El mandato es, no te preocupes, punto, se acabó, ¿no es cierto? Pero en la misericordia de Dios, en su gracia, Él nos enseña aún más acerca de esto, porque esta es nuestra reacción como humanos, preocuparnos. Él en su misericordia, en su compasión, nos enseña más acerca de este tema. Vean, y ya vamos a ir acabando. Solamente vamos a ver el versículo 26 rápidamente y vamos a acabar, hermanos. Dice versículo 26, dice, mirad que las aves del cielo. Mirad las aves del cielo. Detengámonos ahí, hermano. Esto es muy simple, ¿no? El Señor está diciendo, levanta tu mirada, ve a las aves, piensa en ellas. De hecho, hermanos, los discípulos y toda la multitud que estaba ahí en el Sermón del Monte, ellos estaban familiarizados con las aves. Había muchas aves en ese territorio, y lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hermanos, no lo busquen, simplemente si quieren anotarlo, anótenlo. En Levíticos 11, versículo 13 al 19, Levíticos 11, versículo 13 al 19, se mencionan más de 20 especies de aves. En el Salmo 103, versículo 5, se mencionan a las águilas. En Levítico 12:6 se mencionan a palomas, a tórtolas. Y en el Salmo 83 vemos a gorriones y golondrinas, ¿no? Y bueno, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Lucas 12:24 se mencionan a cuervos. Lucas 12:24. Si quieren, al final les puedo dar estos versículos para que lo busquen detalladamente, pero bueno, la idea, hermanos, es que la audiencia de Jesús estaba familiarizada con las aves. Ellos conocían las aves. Y Él, ¿qué les dice en el versículo 26? Mirad las aves del cielo. ¿Qué? Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las ¿qué? Las alimenta. Dios alimenta a las aves por medio de la abundancia de los recursos naturales, ¿no es cierto? Y por medio, hermanos, de ese instinto que tienen las aves de buscar comida. Dios las bendice así. Soberanamente, hermanos, Dios hace que este instinto de buscar alimento de las aves sea satisfecho. Porque Dios mismo hace que encuentren esa comida. Pero hay algo que quiero apuntar, hermanos, y es que aquí el Señor no está diciendo, el Señor no está sugiriendo que las aves son perezosas, ¿no? Ellas no se quedan ahí nada más en sus nidos a esperar la comida, hermanos, para nada. Ellos no están ahí nada más a ver si llega la comida. No, las aves en una edad adulta, ¿qué hacen? Van y buscan su comida, ¿no es cierto? Salen a buscar sus alimentos. Y ellas enseñan a sus crías que busquen el alimento. Bueno, la idea del Señor es esta. Mira tú las aves de los cielos y date cuenta que ellas no buscan su comida con un proceso de agricultura. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ellas tienen un instinto natural que hace que busquen su comida, pero tú tienes algo más fácil, la agricultura.
Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Aquí, hermanos, el Señor no está diciendo, mira, las aves no hacen nada y Dios les da de comer. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, observa a las aves, que ellas buscan su comida con ese instinto que tienen. Buscan su comida, pero ¿qué crees? No la buscan de la manera elaborada como lo hace un agricultor, que tiene que sembrar, cegar y recoger. Y aunque ellas tienen ese proceso elaborado de buscar comida, nota versículo 26, dice, continúa diciendo, ¿y vuestro Padre Celestial qué? Las alimenta. Ve esa frase, vuestro Padre. ¿Eso a qué apunta, hermano? Eso apunta a que se refiere a quién? A todos los creyentes. Vuestro Padre. El Señor le está hablando a creyentes. Primordialmente ¿a quién? A sus discípulos y como extensión a todos los creyentes, incluyéndonos a nosotros. La idea, hermanos, de esto es que Dios cuida de los que Él ha hecho nacer de nuevo. A sus hijos, a los creyentes, los que Él ha escogido. Entonces el Señor dice, mira, las aves no tienen un sistema elaborado de sembrar, de cegar y de recoger. Y Dios les da de comer mediante ese instinto por naturaleza que tiene el ave. Dios les da de comer. Y vean al final la pregunta del versículo 26 dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis nosotros mucho más que las aves? Si te das cuenta, el argumento es de qué? De lo mayor a lo menor. El punto, hermanos, de esto es que si Dios le da de comer a las aves, quien son parte de su creación, ¿cómo no nos va a dar de comer a nosotros, que somos mucho más valiosos para Dios en comparación a las aves? ¿Cómo no nos va a dar de comer? Hoy en día, por desgracia, hermanos, hay personas que le dan más amor a los animales, ¿no es cierto?, que a un ser humano. Tratan mejor a un animal que a un ser humano. De hecho, algunos prefieren tener perrijos, ¿no? Se llama, que un bebé. Por desgracia, porque valoran más a los animales. Pero en términos bíblicos, hermanos, el ser humano para Dios tiene un valor mucho más alto que cualquier animal. ¿Por qué? ¿Por qué somos más valiosos que los animales, hermanos? Bueno, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, al animal no, de acuerdo a Génesis 1, ¿no? Y tú te darás cuenta, hermanos, que de toda la creación, de todo lo que hizo el Señor, solo una de sus creaciones fue hecha a su imagen y semejanza. El ser humano, hombre y mujer por igual, por igual. Dios le da un valor grande, hermanos, a la raza humana. Eso sin duda, más que cualquier otra cosa, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Pero escucha, Dios le da más valor ¿a quién? A sus hijos. A sus hijos. A los que han nacido de nuevo, a los que deciden obedecerle, Dios les da una bendición más a esos hombres. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 26. Vuestro Padre Celestial. Porque Él es vuestro Padre Celestial. Él está hablando a sus hijos, no animales, a sus hijos. Él es nuestro Padre y Él nos dará todas las cosas. Porque somos hechos a su imagen y semejanza y porque somos hijos suyos. Tenemos un valor grande para Dios, hermanos. Eso es algo asombroso. Cristo no vino para morir por los animales, ¿o sí? No. Vino para morir por los seres humanos. Obviamente, hermanos, tenemos que cuidar y respetar a la creación de Dios. Eso que no quepa duda. Si tú tienes un pájaro, un pez, un perro, un gato, lo que quieras, es más, leones, si los tienen, lo que sea, hermano, tú debes de respetarlos, debes de disfrutarlos porque son creación de Dios. Pero Dios no murió por ellos. Dios murió por nosotros. Y gracias a eso, Dios nos bendice y nos da todo lo que necesitamos. ¿Se dan cuenta? Gracias a eso. Porque si Dios le da de comer a las aves del cielo, que no son creadas a su imagen y a su semejanza, que no tienen la relación personal gracias a Cristo. Escucha,
¿cuánto no te dará de comer a ti? ¿Cuánto no te dará de comer a ti? A ti que tú eres hecho a su imagen y semejanza, a ti que entregó a su Hijo por ti, a ti que te conoció antes de la fundación del mundo, a ti que te concede el arrepentimiento y la fe, a ti el que te da el deseo de hacer todas las cosas por su buena voluntad, a ti al que te llevará a la gloria del Señor. ¿Cómo no te dará de comer a ti? Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Por último, hermanos, estos versos no promueven la pereza. Estos versos no tienen que llevarnos a decir, bueno, no me voy a preocupar, entonces, como no me voy a preocupar porque Dios me va a dar de comer, y como soy a su imagen y semejanza, y como soy su hijo, y como Él le da de comer a las aves, y pues entonces, ¿qué no me dará a mí? Entonces no voy a trabajar, entonces no voy a hacer. No, hermanos. Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Así de sencillo, hermanos. Entonces la implicación de esto es que así como las aves trabajan, tú también trabajas. Y recuerdas que por medio del trabajo Dios te dará lo que necesitas. Por eso, no te afanes en tus cosas básicas. No te afanes, hermanos. Dios te sustentará de todas tus cosas. No importa si no tienes un peso hoy para comer. Dios verá qué hacer para darte de comer, porque eres su hijo. Hermanos, sin duda alguna el Señor va a cuidar de ti. Sin duda alguna Él es fiel para darte lo que necesitas el día de hoy, para darte tus necesidades básicas. No te preocupes, porque eso es pecado. Pero también trabaja, sé responsable delante de Dios y Él suplirá todas tus cosas. Trabaja. Y si tú no tienes la capacidad de trabajar porque eres una persona adulta o porque tienes una enfermedad, confía en el Señor. Él te va a sustentar. Él sabrá cómo, pero lo hará porque eres su hijo. La próxima semana continuaremos hasta acabar este capítulo, hermanos. O el próximo estudio, más bien. Dios los bendiga, hermanos.